Prepárate para descubrir una historia de secretos enterrados y destinos entrelazados. Un relato donde la dignidad es la única armadura contra un mundo de sombras. Cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? El carruaje se detuvo con un crujido cansino, como si exhalara su último aliento frente a los imponentes portones de hierro forjado. Más allá, la hacienda de la sombra se erguía no como un hogar, sino como un monumento al tiempo y a la pena. Para el Ara, que descendió con la espalda recta y el mentón apenas alzado, aquel lugar era su única esperanza, un refugio incierto tras un pasado que había aprendido a no nombrar. Su vestido, de una tela sencilla y remendada con esmero, era un humilde contraste con la opulencia fría que la recibía. En sus manos, un pequeño atado, contenía todo su mundo. Las puertas se abrieron sin ruido, movidas por manos invisibles, revelando un vestíbulo que parecía tragarse la luz del atardecer. El aire en su interior era gélido, un frío que no nacía del clima, sino de la ausencia. Olía a cera antigua, a polvo de años, y a una tristeza tan densa, que casi podía tocarse. Columnas de mármol se alzaban hacia un techo perdido en la penumbra, y los retratos de ancestros de mirada severa la observaban desde las paredes, sus ojos pintados juzgando su humilde presencia. Cada paso de sus botas gastadas resonaba en el silencio sepulcral, un eco solitario en la inmensidad de un lujo sin alma. El Ara se detuvo en el centro del salón. No había en ella rastro de intimidación, solo una serena dignidad que era su única herencia. Observó las cortinas de pesado terciopelo que impedían el paso del sol, los muebles cubiertos por sábanas blancas como fantasmas dormidos. Aquella casa no vivía, solo existía. Un nudo se formó en su garganta pero lo deshizo con una lenta respiración. Sabía que tras aquellas paredes no solo encontraría trabajo, sino también los ecos de una tragedia que aún impregnaba cada rincón. Su corazón, por un instante, latió con un ritmo temeroso, preguntándose si un lugar tan roto podría algún día albergar la más mínima semilla de esperanza. ¿Crees que el amor puede vencer la más profunda de las soledades? El silencio fue rasgado no por una voz, sino por el eco de unos pasos firmes y pesados que descendían de la gran escalinata, oculta en la penumbra del piso superior. No eran los pasos de un sirviente, sino los de un amo. Una sombra se materializó lentamente, descendiendo hacia la luz mortecina del vestíbulo. Era un hombre alto, de hombros anchos, vestido con un luto riguroso que parecía haberse fundido con su propia piel. Su rostro era un estudio de ángulos severos y líneas endurecidas por el dolor. Una mandíbula tensa, unos labios finos y apretados, y unos ojos tan oscuros y profundos que parecían haber absorbido toda la luz de su alrededor. Era don Alejandro de la Sombra, el dueño de aquellas tierras y de aquella pena. Detrás de él, como un satélite diminuto atrapado en su órbita helada, caminaba un niño de no más de 7 años. El pequeño Andrés, con el mismo cabello oscuro de su padre pero con unos ojos que aún no habían aprendido a ocultar su anhelo, mantenía la vista clavada en los escalones de mármol, como si temiera encontrar el rostro paterno. Don Alejandro se detuvo al pie de la escalera. Su mirada barrió el salón con un desdén frío, sin detenerse en los muebles ni en la penumbra, hasta que finalmente se posó sobre el Ara. No fue una mirada de reconocimiento, sino de mera constatación. La observó como quien observa una nueva pieza en un tablero que ya no le interesa jugar. Un escalofrío que no era de frío recorrió la espalda de el Ara, pero se mantuvo imperturbable, su dignidad como un escudo invisible. En la profundidad de aquellos ojos oscuros, vio algo más que frialdad. Vio las ruinas de un alma, una desolación tan vasta como la de aquella casa. Él no le dirigió la palabra. En su lugar su voz, grave y carente de toda inflexión, resonó en el silencio. Doña Isabel, que se le asignen sus tareas. No quiero que se la vea más allá del área de servicio. La orden flotó en el aire, cortante y definitiva. Sin esperar respuesta, don Alejandro se dio la vuelta, y su sombra volvió a engullirlo mientras se perdía por un corredor oscuro. El pequeño Andrés, antes de seguirle, alzó la vista por un único y fugaz instante. Sus ojos se encontraron con los de el Ara, y en ellos, ella no vio la arrogancia del padre, sino una soledad tan palpable que le oprimió el corazón. Luego, el niño bajó la cabeza y corrió en silencio para alcanzar la figura imponente que ya se alejaba, dejando a el Ara sola de nuevo, con el eco de una voz helada, y la imagen imborrable de una tristeza heredada.
Doña Isabel, el ama de llaves, era una mujer tallada en la misma piedra fría que la hacienda. Sus ojos, pequeños y afilados, no perdían detalle, y su autoridad era un manto de escarcha que cubría cada rincón del área de servicio. Asignó a Elara la tarea más ingrata, pulir la plata de un aparador que llevaba años sin usarse. No era una labor necesaria sino una declaración de intenciones, un recordatorio de su insignificante lugar en aquel universo de jerarquías inamovibles. Elara aceptó la tarea sin una sola queja. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, se movieron con una cadencia rítmica y serena sobre la plata deslucida, devolviéndole un brillo que la casa parecía haber olvidado. El aire en la cocina era denso, cargado con el aroma de hierbas secas y el murmullo resentido de otras criadas, que la observaban con una mezcla de curiosidad y desdén. Fue entonces cuando un sollozo ahogado, y luego un grito agudo que rasgó la quietud, descendió desde el piso superior. Era un sonido desgarrador, el lamento de un alma infantil quebrada por una pena demasiado grande para su pequeño cuerpo. El pequeño Andrés. Doña Isabel chasqueó la lengua con impaciencia, un gesto duro y falto de toda compasión. «¿Otra vez?», murmuró, y subió las escaleras de servicio con pasos rápidos y autoritarios. Pronto, su voz se unió al llanto, no para calmarlo, sino para reprimirlo. «Basta ya, señorito, su padre no tolerará estos escándalos». Pero sus palabras, afiladas como cuchillos, solo avivaban el desconsuelo del niño. Elara sintió una punzada en el pecho. Dejó el paño sobre la mesa y sin pensarlo, subió tras el ama de llaves. Encontró a doña Isabel en el umbral de la habitación del niño, con las manos en las caderas y el rostro contraído por la frustración. Andrés estaba acurrucado en un rincón, temblando, con el rostro oculto entre las rodillas. «Permítame, señora», dijo Elara en voz baja. Doña Isabel se giró, con una mueca de desprecio. «¿Y qué harás tú que yo no haya hecho ya? Aparta». Pero Elara no se movió. Su mirada, serena y firme, se mantuvo fija en la del ama de llaves hasta que ésta, con un bufido de exasperación, se hizo a un lado. «Inténtalo pues. Veremos de qué te sirve tu aire de santa». Elara entró en la habitación, y, en lugar de acercarse al niño, se arrodilló a una distancia prudente. No le habló de obediencia, ni de deberes. Su voz, un murmullo suave como el musgo, comenzó a tejer una historia sencilla sobre una estrella solitaria que aprendió a brillar más fuerte para guiar a los barcos perdidos en el mar. No pidió silencio, no dio órdenes. Simplemente, llenó el cuarto con el calor de su voz, creando un pequeño refugio sonoro contra el dolor. Poco a poco el llanto del niño se convirtió en hipidos, y los hipidos en un silencio tembloroso. El pequeño cuerpo dejó de temblar, alzó la vista, y sus ojos anegados en lágrimas encontraron en los de Elara no lástima sino un refugio. Ninguna de las dos se percató de la figura que se había materializado en el umbral. Don Alejandro, atraído por el inusual silencio que había seguido a la tormenta, se mantenía en la penumbra del pasillo, observando la escena. Su rostro permaneció impasible, una máscara de severidad. Pero en sus ojos, por un instante fugaz, la gélida indiferencia se resquebrajó, dando paso a una expresión de incredulidad. Vio a la recién llegada, la muchacha del vestido remendado, lograr con una simple historia lo que ni niñeras, ni médicos, ni él mismo habían conseguido en meses: alcanzar el corazón amurallado de su hijo. No pronunció palabra alguna. Se limitó a girar sobre sus talones, y desaparecer tan silenciosamente como había llegado, dejando tras de sí un silencio cargado, más pesado que cualquier reprimenda. Elara sintió su mirada sobre ella, intensa y penetrante, mucho después de que su sombra se hubiera desvanecido. Por primera vez en aquella casa, no se había sentido invisible. Se había sentido vista. Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe la palabra ***, dignidad *** en los comentarios. Y no olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones que podrían gustarte. Los días que siguieron a aquel episodio, se tiñeron de una quietud expectante. Una rutina frágil se estableció en los pasillos silenciosos de la hacienda. Elara continuaba con sus labores, pero ahora había una tarea no asignada que llenaba sus horas: acompañar al pequeño Andrés. Juntos, redescubrían los rincones olvidados del jardín, donde las rosas salvajes luchaban por sobrevivir entre la maleza. En la presencia serena de Elara,
El niño había comenzado a sonreír de nuevo, sonrisas pequeñas y tímidas, como brotes de hierba abriéndose paso entre las grietas de una losa de piedra. Don Alejandro observaba desde la distancia, desde la ventana de su estudio, un espectador silencioso de aquella frágil tregua que se había instalado en el corazón de su hijo. Su rostro permanecía inescrutable, pero sus ojos seguían cada gesto, cada palabra susurrada, con una intensidad que lo traicionaba. Esta paz, sin embargo, era tan delicada como el cristal, y estaba destinada a romperse. El estruendo de un carruaje, esta vez altivo y enérgico, anunció la llegada de una visita. No era un vehículo cansado, sino uno que reclamaba su derecho a estar allí. De él descendió una figura que parecía la encarnación misma de la alta sociedad. Doña Beatriz de Valcárcel, hija de los terratenientes vecinos, y una presencia constante en la vida de los de la sombra, incluso antes de la tragedia. Su vestido, de un vibrante color zafiro, era un desafío a la atmósfera de luto perpetuo de la hacienda. Su perfume, una mezcla embriagadora de jazmín y poder, se esparció por el aire, borrando el aroma a tierra húmeda y a melancolía. Doña Beatriz entró en la casa no como una invitada, sino como una futura dueña inspeccionando sus dominios. Su mirada, afilada y evaluadora, barrió el vestíbulo con una mueca de impaciencia, como si el polvo y la penumbra fueran una ofensa personal. No preguntó por el señor de la casa, sino que se dirigió directamente hacia el jardín, guiada por el sonido tenue de una risa infantil que flotaba en el aire, un sonido que para ella era una disonancia. Encontró a Elara y a Andrés sentados junto al viejo roble. Elara estaba trenzando una corona de margaritas, y el niño, por primera vez, tenía las mejillas sonrosadas por el sol. La escena, un pequeño oasis de calidez en medio de la desolación, se congeló ante la llegada de aquella sombra vestida de seda. Doña Beatriz se detuvo a pocos pasos, su figura proyectando una larga sombra sobre ellos. No miró al niño, sino que clavó sus ojos en Elara, recorriéndola de pies a cabeza con un desdén apenas velado. Su voz, cuando habló, era como el tintineo de un cristal a punto de quebrarse, melódica, pero cortante. «Así que tú eres la nueva adquisición», dijo, sin dirigirse a ella directamente, como si hablara del mobiliario. «Alejandro tiene un gusto peculiar para el servicio últimamente». Elara se levantó con lentitud, sin soltar la corona de flores. Se mantuvo erguida, su vestido humilde de repente más notorio bajo la mirada crítica de la dama. El pequeño Andrés, instintivamente, se refugió tras ella, aferrándose a su falda. «Mi nombre es Elara, señora», respondió con voz tranquila, una calma que contrastaba violentamente con la tensión que había en el aire. Doña Beatriz sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Eran dos esquirlas de hielo. «Elara, qué nombre tan rústico. Espero que sepas cuál es tu lugar en esta casa. Hay fronteras que ni la más bien intencionada de las sirvientas debe atreverse a cruzar». Su mirada descendió hasta la mano del niño que se aferraba a Elara, y su sonrisa se tensó. Aquel gesto de confianza era una afrenta que no estaba dispuesta a tolerar. Sin añadir una palabra más, se dio la vuelta con un frufrú de sedas y se encaminó hacia la casa, dejando tras de sí un silencio gélido. Elara sintió el temblor del pequeño cuerpo de Andrés contra su pierna y apretó suavemente su hombro. El sol parecía haber perdido su calor. Una nueva sombra, más fría y deliberada que la pena, acababa de extenderse sobre la hacienda de la sombra. Y Elara comprendió que la batalla más dura no sería contra los fantasmas del pasado, sino contra las rígidas e implacables leyes del mundo de los vivos. La presencia de doña Beatriz se instaló en la hacienda como un invierno prematuro. Sus visitas se hicieron frecuentes, y con ellas, una tensión afilada que se deslizaba por los corredores. Bajo su escrutinio, doña Isabel redoblaba su celo, asignando a Elara las tareas más arduas y solitarias, buscando confinarla a la invisibilidad de la que, según ellas, nunca debió haber salido. Pero algo había cambiado. Un hilo invisible y tenso se había tejido en el aire, conectando a los dos polos de aquella casa, el amo y la sirvienta. Las noches se convirtieron en un territorio de encuentros fortuitos, de silencios compartidos en la penumbra. Una de esas noches, incapaz de conciliar el sueño, Elara se aventuró hasta la biblioteca. No era un lugar que le correspondiera, pero una sed de algo que no sabía nombrar, la empujaba hacia aquel santuario de silencio y cuero antiguo.
No sabía leer, pero encontraba consuelo en el simple acto de pasar sus dedos por los lomos de los libros, imaginando las vidas y los mundos que se escondían en su interior. Estaba absorta, trazando con la yema del dedo el relieve dorado de un tomo pesado, cuando una voz grave la hizo sobresaltarse. «¿Qué haces aquí?» Don Alejandro estaba de pie en el umbral, su silueta recortada contra la débil luz del pasillo. No había ira en su voz, sino una fatiga profunda, y una nota de genuina curiosidad. Elara retiró la mano como si el libro quemara. Su corazón latía desbocado, pero su voz salió firme. «Perdóneme, señor. Solo admiraba los libros». Él entró en la estancia, sus pasos amortiguados por la gruesa alfombra. Se detuvo a su lado, tan cerca que ella pudo percibir el sutil aroma a tierra mojada y a coñac que se adhería a su ropa. Sus miradas no se encontraron. Ambos observaban la pared de volúmenes. Un silencio pesado cayó entre ellos, pero no era un silencio hostil. Era un silencio expectante, cargado de preguntas no formuladas. «Guardan más penas que sabiduría», dijo él finalmente, su voz apenas un murmullo, y en esa frase, Elara no escuchó al patrón sino al hombre. Vio una grieta en la armadura, un atisbo de la vulnerabilidad que ocultaba con tanto esmero. No respondió. Simplemente, permaneció a su lado, compartiendo aquel instante de quietud, dos soledades que por un momento se hacían compañía en la oscuridad. Otro encuentro tuvo lugar en el jardín, bajo una luna que tejía hilos de plata sobre las rosas descuidadas. Él caminaba por los senderos, una rutina nocturna para ahuyentar a sus demonios. Ella había salido a respirar el aire fresco, a sentir algo vivo más allá de las paredes asfixiantes de la hacienda. Lo vio de espaldas, contemplando un rosal cuyas flores se marchitaban en la rama. Se detuvo, dispuesta a retirarse sin hacer ruido, pero él se giró, como si hubiera sentido su presencia. «Mueren», dijo él, señalando una rosa con la cabeza. «Todo aquí parece condenado a morir». Elara se acercó con lentitud. A veces, solo necesitan que alguien les quite las hojas secas para que puedan volver a florecer. Su mano se alzó, casi por instinto, para tocar un pétalo mustio. Al hacerlo, su brazo rozó el de él. Fue un contacto fugaz, la tela áspera de su manga contra la fina lana de su chaqueta, pero una corriente eléctrica pareció recorrer el espacio entre ellos. Ambos se quedaron inmóviles por un segundo que se sintió eterno. Él retiró el brazo bruscamente, no con enfado sino con una suerte de pánico contenido. Ella bajó la mano, sus dedos temblando ligeramente. Ninguno de los dos dijo nada. El silencio que siguió, gritaba más fuerte que cualquier palabra, un torbellino de lo prohibido, de lo imposible, de una cercanía que ninguno de los dos se atrevía a reconocer. Pero la revelación más profunda llegó sin palabras. Una tarde, mientras llevaba ropa limpia al piso superior, Elara pasó frente a una puerta que siempre permanecía cerrada con llave, la de los antiguos aposentos de la difunta señora. Aquel día, la puerta estaba entreabierta. Un impulso la detuvo, asomó la cabeza con sigilo, y lo que vio le oprimió el corazón. La habitación estaba cubierta de sábanas blancas, como la propia casa, pero en el centro, don Alejandro estaba de rodillas frente a un pequeño baúl abierto. Sostenía en sus manos un lazo de seda azul, pasándolo por sus dedos una y otra vez con una delicadeza que contradecía la dureza de su semblante. Su ancha espalda se sacudía con sollozos silenciosos y ahogados, un dolor mudo y antiguo que por fin se permitía escapar en la soledad de aquel mausoleo. Elara se retiró sin hacer el menor ruido, con las lágrimas pugnando por salir de sus propios ojos. Se apoyó contra la pared del pasillo, con la respiración contenida. En ese instante, comprendió que la armadura de frialdad de don Alejandro no estaba forjada con orgullo, sino con los fragmentos de un corazón roto. Ya no era el amo temible, ni el viudo amargado, era un hombre que seguía sangrando por una herida invisible, y ella, sin saber cómo ni por qué, había sido testigo de su más honda y secreta devastación. La distancia entre ellos, antes un abismo de clase y poder, se había llenado de pronto con una empatía tan profunda y peligrosa como un mar en calma. La imagen de don Alejandro, quebrado y solo en el mausoleo de su pasado, se había grabado a fuego en la memoria de Elara. Ya no era solo el amo severo de una hacienda moribunda, sino un hombre anclado a un dolor tan profundo, que había envenenado el aire mismo que respiraba. Aquel conocimiento cambió la naturaleza de su silencio. Cuando sus miradas se cruzaban ahora en los pasillos, ya no había solo la distancia impuesta por la clase,
sino una corriente subterránea de comprensión, una empatía silenciosa que él parecía sentir, aunque no pudiera nombrarla. La noche se desgarró con la furia de una tormenta. Un viento salvaje aullaba como un alma en pena, azotando los ventanales de la hacienda, y la lluvia caía en cortinas tan densas que parecían querer borrar el mundo. Los relámpagos iluminaban fugazmente el paisaje, revelando árboles que se retorcían en una agonía silenciosa. Dentro de la casa, la penumbra era más densa que nunca, y el estruendo de los truenos resonaba como el eco de una vieja batalla. Incapaz de dormir, Elara bajó a la cocina en busca de un vaso de agua. Al pasar frente a la biblioteca, una franja de luz temblorosa se escapaba por debajo de la puerta. La empujó con delicadeza. En el interior, el único calor provenía de las brasas agonizantes de la chimenea. Y allí, de espaldas a la puerta, estaba él. Don Alejandro no leía ni escribía. Estaba de pie frente a un gran retrato que Elara nunca antes había visto expuesto. Estaba apoyado contra la pared, casi oculto, como un secreto demasiado doloroso para ser colgado, pero imposible de destruir. El relámpago iluminó la estancia por un instante, y Elara pudo ver el rostro pintado, una mujer de una belleza etérea y triste, con unos ojos que parecían mirar más allá del lienzo, hacia un lugar inalcanzable. Él no se sobresaltó al sentir su presencia. Era como si la hubiera estado esperando. Su voz, cuando habló, era un murmullo ronco, quebrado por el peso de lo indecible. Se llamaba Leonora, dijo sin volverse. Esta casa era su jaula dorada. Elara permaneció en el umbral, sin atreverse a avanzar ni a retroceder, convertida en oyente de una confesión que nunca había pedido. Él se sirvió una copa de brandy, sus manos moviéndose con una lentitud deliberada, como si cada gesto requiriera un esfuerzo sobrehumano. Todos creen saber la historia, continuó, su mirada perdida en las llamas danzantes. Creen que la pena me consumió tras su enfermedad. Pero no fue la enfermedad lo que se la llevó, fue el silencio, fue esta opulencia vacía. Se giró por fin, y a la luz del fuego, Elara vio su rostro despojado de toda máscara. El dolor era tan puro, tan desnudo, que le cortó la respiración. Ella no nació para este mundo de apariencias y reverencias. Soñaba con el olor de la tierra mojada, con la libertad del campo abierto. Amaba las flores silvestres, no las rosas de invernadero. Su mirada se posó en Elara, intensa, casi febril. Una noche como esta, durante una tormenta igual de violenta, simplemente, se marchó. Dejó una nota diciendo que volvía al único lugar donde alguna vez fue feliz. La encontraron días después. El carruaje se había despeñado por un barranco. Dijeron que fue un accidente. Pero yo sé que no lo fue. Fue su única escapatoria. Un nudo se formó en la garganta de Elara. La historia resonaba en ella con un eco familiar y doloroso, despertando los fantasmas de su propio pasado, aquel que había aprendido a no nombrar. Don Alejandro dejó la copa sobre la repisa de la chimenea. Su cuerpo se venció, y apoyó la frente contra la fría piedra del dintel, su ancha espalda sacudida por un temblor que ya no intentaba ocultar. La dejé morir de soledad mucho antes de que la tormenta se la llevara, y esta casa es mi penitencia. Elara avanzó con pasos lentos y silenciosos. No había pena en su corazón, sino una profunda y resonante compasión. Se detuvo a su lado, en el círculo íntimo de su dolor. No pronunció palabras de consuelo, pues sabía que ninguna palabra podría llenar semejante vacío. En su lugar, alzó una mano temblorosa y, con una audacia que nacía de la más pura empatía, la posó con suavidad sobre su brazo. El contacto fue como una descarga. Él se irguió lentamente y la miró. En sus ojos oscuros, las murallas de hielo se habían derretido, dejando al descubierto un océano de vulnerabilidad. Vio en la mirada de Elara no el juicio ni la lástima de los demás, sino un refugio. Un entendimiento que no necesitaba explicación. Fuera, la tormenta comenzaba a amainar, sus últimos truenos retumbando a lo lejos. Dentro de la biblioteca, el silencio que cayó entre ellos ya no era pesado ni incómodo. Era un silencio nuevo, tejido con los hilos de un secreto compartido. El secreto ya no era solo suyo. Y en esa confidencia, en esa vulnerabilidad expuesta bajo la luz del fuego, algo irrevocable acababa de nacer entre ellos. ¿La confianza? La confianza nacida en la penumbra de la biblioteca, era un brote frágil en una tierra yerma,
y como tal, no pasó desapercibido. Doña Beatriz, con la intuición afilada de quien defiende un territorio que considera suyo, percibió el cambio. No era algo que pudiera señalarse con el dedo, sino una alteración en la atmósfera de la hacienda, un matiz distinto en el silencio de don Alejandro, una corriente invisible que ahora fluía entre el amo y la sirvienta, y decidió que aquella semilla de entendimiento debía ser arrancada de raíz, y expuesta a la helada luz del escarnio público. La ocasión perfecta se presentó bajo la apariencia de una merienda de caridad, un evento que doña Beatriz organizó en los salones de la Hacienda de la Sombra, con la autoridad de una anfitriona consumada. Las damas más influyentes de la comarca acudieron, un murmullo de sedas y perfumes que llenó el aire estancado de la casa, con una vitalidad postiza. Sentadas en los sofás de terciopelo, que por fin habían sido despojados de sus sábanas fantasmales, sostenían tazas de porcelana con dedos enguantados, intercambiando chismes y sonrisas afiladas como cuchillos. El ara, junto con las otras sirvientas, se movía entre ellas como una sombra silenciosa, sirviendo el té y los pasteles. Se mantenía con la vista baja, consciente de las miradas curiosas que se posaban sobre ella, la muchacha de la que se rumoreaba que había amansado al pequeño heredero de los de la sombra. Don Alejandro observaba la escena desde el umbral de su estudio, una figura distante y sombría, su presencia una mera concesión a las formalidades que tanto detestaba. Fue entonces cuando doña Beatriz ejecutó su plan. Con una sonrisa radiante, alzó la voz para que todas la oyeran. Elara, querida, acércate un momento. Un silencio expectante cayó sobre el salón. Elara se detuvo, con la bandeja de plata temblando imperceptiblemente en sus manos. Avanzó hasta el centro del círculo de damas, sintiendo el peso de todas aquellas miradas sobre su humilde vestido. Doña Beatriz la observó con una falsa dulzura, como una gata que juega con su presa. Díganme, señoras, ¿no es una criatura encantadora? Ha sido una bendición para el pequeño Andrés. Se ha entregado a su cuidado con una devoción casi maternal. Hizo una pausa, dejando que la palabra flotara en el aire cargada de veneno. A veces, continuó, bajando el tono a uno más confidencial, la gente sencilla, en su afán por agradar, puede llegar a confundir sus sentimientos, a desarrollar afectos que no se corresponden con su lugar. Una risa ahogada se escuchó entre las damas. La humillación era tan clara como el día. No era una acusación, era una sentencia. La estaban pintando como una arribista, una ilusa que se atrevía a soñar por encima de su estación. Un nudo ardiente se formó en la garganta de Elara, y el calor subió a sus mejillas. Podía sentir la mirada de don Alejandro clavada en ella desde la distancia, tan intensa que quemaba. Pero Elara no bajó la cabeza, no derramó una sola lágrima. Alzó el mentón, no con desafío, sino con la serena firmeza que era su única armadura. Su mirada se encontró con la de doña Beatriz, y su voz, aunque baja, resonó con una claridad inquebrantable en el silencio del salón. Mi único anhelo es el bienestar del niño, señora. El afecto no entiende de lugares. La respuesta, tan simple y tan digna, desarmó la malicia del ataque. La sonrisa de doña Beatriz se congeló en sus labios, convirtiéndose en una mueca de rabia contenida. Ver a la campesina de pie, entera, sin haberse desmoronado bajo el peso de su desprecio, era una afrenta intolerable. Su plan había fracasado. En lugar de humillarla, solo había conseguido poner de relieve la inmensa dignidad de Elara. El aire se tensó hasta casi romperse. Fue entonces cuando la voz grave de don Alejandro cortó el silencio como un látigo. Beatriz. No dijo más. Solo su nombre, pronunciado con un filo de hielo que hizo que todas las presentes se encogieran en sus asientos. Luego, sus ojos se posaron en Elara, y por un instante, la frialdad se desvaneció, dando paso a algo que se parecía a una disculpa silenciosa. Puedes retirarte. Elara hizo una leve inclinación y se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta de servicio con la espalda recta, cada paso, una afirmación de su entereza. Solo cuando estuvo al otro lado, en la soledad del corredor, se permitió apoyarse contra la pared, cerrando los ojos mientras un único temblor recorría su cuerpo. Había soportado la tormenta, pero sentía el frío de la herida en lo más profundo de su ser. En el salón, doña Beatriz la fulminaba con la mirada, comprendiendo que no había ganado una batalla, sino que acababa de declarar una guerra. Y el premio de esa guerra, no era otro que el alma atormentada de la Hacienda de la Sombra. El salón, antes un hervidero de murmullos y sedas, se había vaciado con una prisa indecorosa.
Las damas se retiraban con miradas furtivas y abanicos que ocultaban sonrisas maliciosas, llevándose consigo el eco del escándalo como un preciado botín. La humillación pública de Elara, aunque fallida, había dejado una mancha en el aire, una tensión que se adhería a los pesados cortinajes de terciopelo. Pero doña Beatriz no se había marchado, permanecía de pie junto a la gran chimenea, una estatua de furia contenida, con el abanico cerrado en su mano como un arma. Esperaba. Cuando el último invitado hubo cruzado el umbral, se giró para encarar a don Alejandro, quien la observaba desde el otro extremo del salón, su rostro una máscara de gélida paciencia. «¿Cómo te atreves, Alejandro?», siseó ella, su voz despojada de toda melodía, afilada como un fragmento de cristal. «Humillarme de esa manera frente a toda la comarca. ¿Por ella? ¿Por una sirvienta sin nombre ni linaje? El asunto está zanjado, Beatriz». «Vuelve a tu casa», respondió él, su tono grave y carente de emoción, un muro de piedra contra el que se estrellaba la ira de ella. Pero la furia de doña Beatriz no era algo que pudiera contenerse con un muro. Avanzó hacia él, el frufrú de su vestido, un sonido agresivo en el silencio, zanjado. «Apenas ha comenzado. ¿No ves lo que hace? Se infiltra en el corazón de tu hijo, en tu confianza. Es una manipuladora con aires de santa. Leonora se avergonzaría de ver en qué has convertido su hogar, se avergonzaría de ti». Mencionar a Leonora fue como arrojar una antorcha a un polvorín. Un cambio imperceptible pero sísmico se produjo en don Alejandro. La fatiga se evaporó de sus hombros, reemplazada por una autoridad que no había ejercido en años, una ira fría y controlada que era mucho más terrible que cualquier grito. Dio un paso hacia ella, y por primera vez, doña Beatriz retrocedió instintivamente. «No vuelvas a pronunciar su nombre», dijo él, su voz baja y resonante, cada palabra cayendo como una losa de granito, «y mucho menos para justificar tu mezquindad». Hizo una pausa, y su mirada barrió el salón, deteniéndose en la opulencia vacía que ella tanto admiraba. «En los pocos meses que Elara lleva en esta casa», comenzó, «ha traído más calidez y compasión a estas paredes que la que tú has demostrado en toda una vida de visitas y reverencias». Y en ese preciso instante, Elara apareció en el umbral de la puerta de servicio. Había regresado para recoger la última bandeja, ignorante de la tormenta que se había desatado en su ausencia. Se quedó paralizada, la bandeja olvidada en sus manos. Su corazón dio un vuelco tan violento que temió que se le saliera del pecho. Don Alejandro la vio. Su mirada pasó por encima del hombro de una doña Beatriz estupefacta y se encontró con la de ella. Y en ese cruce de miradas, tomó su decisión. No era una elección de amor, aún no. Era una elección de principios, una elección de almas. Se dirigió de nuevo a Beatriz, pero sus palabras eran para Elara, para el mundo entero. «Prefiero la dignidad silenciosa de una campesina, a la crueldad engalanada de la alta sociedad que tú representas. Esta es mi casa. Y en mi casa el valor de una persona no se mide por su apellido sino por su alma». Su voz se elevó, clara y definitiva, sellando el destino de todos los presentes. Elara se queda. El silencio que siguió fue absoluto. Doña Beatriz lo miró, boquiabierta, el color desapareciendo de su rostro. La derrota era total y pública. Sin otra palabra, recogió su chal con un gesto brusco y salió del salón, su partida una admisión de su fracaso. El eco de sus pasos airados se perdió en el vestíbulo, llevándose consigo los últimos vestigios del viejo orden. En el salón, ahora vacío y silencioso, solo quedaron ellos dos. Separados por la distancia de la alfombra, pero unidos por unas palabras que habían levantado un puente indestructible sobre el abismo que los separaba. Él la había defendido. La había elegido. Y en esa elección, ambos habían sellado su destino, declarando una guerra silenciosa contra un mundo que jamás los aceptaría. La declaración de don Alejandro no fue un simple acto de defensa, fue una fractura en el orden inmutable de su mundo. La onda expansiva de sus palabras, Elara se queda, se extendió más allá de los muros de la hacienda, viajando a través de los susurros de la servidumbre y las cartas urgentes de la alta sociedad, hasta convertirse en un escándalo que ardía en los salones y en los despachos de los hombres de poder. La hacienda de la sombra, antes un mausoleo respetado en su dolor, se convirtió de la noche a la mañana en el epicentro de un desafío intolerable. La respuesta no se hizo esperar.
no llegó en forma de un duelo al amanecer, sino con el arma más afilada de la aristocracia, la presión fría y calculada. Una tarde, el carruaje de los Valcárcel regresó, pero esta vez, doña Beatriz, no venía a tomar el té. Descendió con la solemnidad de un emisario de guerra, y fue recibida por don Alejandro en el gélido silencio de su estudio. Ella no alzó la voz. Su rabia anterior se había solidificado en un desprecio glacial. Mi padre y los demás terratenientes de la comarca me envían, comenzó, su tono desprovisto de toda familiaridad. Están preocupados por ti, Alejandro. Creen que el dolor te ha nublado el juicio, que has olvidado quién eres, a qué nombre representas. Él permaneció impasible junto a la ventana, observando cómo la tarde moría sobre sus tierras. Mi juicio es más claro que nunca. Entonces entenderás esto, continuó ella, cada palabra una pieza en un tablero de ajedrez. La sociedad tiene reglas, protegemos nuestro linaje, nuestro legado. Al defender a esa muchacha, no solo me has ofendido a mí, has escupido sobre esas reglas, has elegido el capricho por encima del honor. Se acercó a su escritorio, posando sus dedos enguantados sobre la madera oscura. Te ofrecen una última oportunidad de rectificar. Despide a la sirvienta. Anuncia nuestro compromiso, y todo será olvidado. De lo contrario, hizo una pausa, dejando que el peso de la amenaza llenara la habitación. Te encontrarás solo. Los contratos se romperán, las puertas se cerrarán, el nombre de la sombra, que tanto te esfuerzas por proteger, se convertirá en sinónimo de vergüenza y ruina. Era un ultimátum, envuelto en la seda de la falsa preocupación. Elige tu mundo, o elige a esa mujer. Don Alejandro se giró lentamente. En sus ojos no había duda, solo una fatiga infinita. Puedes decirles a tu padre y a los demás que mi honor no reside en sus salones, sino bajo mi propio techo, y que aquí, la dignidad no se vende. La máscara de doña Beatriz se resquebrajó, revelando una furia desnuda. Te arrepentirás de esto, Alejandro. Haré que te arrepientas hasta el último día de tu vida. Y la venganza, cuando llegó, fue más cruel y rastrera que cualquier amenaza. A la mañana siguiente, un grito agudo de doña Isabel rasgó la quietud de la casa. El ama de llaves irrumpió en el comedor donde don Alejandro tomaba su café, con el rostro pálido y las manos temblorosas. En su palma extendida, sobre un pañuelo de lino, yacía un pequeño cofre de nácar, vacío. «El broche, señor», exclamó, con la voz quebrada por una angustia perfectamente ensayada. «El broche de zafiros de la difunta señora. Ha desaparecido». La noticia cayó como una piedra en un pozo. Aquel broche no era una joya cualquiera. Era la última pieza que Leonora había llevado, un tesoro guardado bajo llave, un fragmento sagrado de su memoria. Una búsqueda frenética se desató por toda la casa, un teatro orquestado con precisión. Y como estaba previsto, la búsqueda terminó en el único lugar posible. Elara fue llamada al estudio. Al entrar, el aire se sintió tan denso que apenas pudo respirar. Don Alejandro estaba de pie junto a la chimenea, su espalda una muralla de tensión. Doña Isabel estaba a un lado, con los ojos enrojecidos de lágrimas fingidas. Y junto a ella, como un buitre que espera su momento, estaba doña Beatriz, convocada como testigo de la inevitable justicia. Sobre el escritorio, encima de un trozo de tela basta perteneciente a uno de los humildes vestidos de Elara, brillaba el broche de zafiros, su azul profundo como un ojo acusador. «Fue encontrado en el fondo de su baúl, señor», dijo doña Isabel con un sollozo, escondido entre sus ropas. Elara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró el broche, luego a las caras de sus acusadoras, y finalmente a la espalda de don Alejandro. Un frío helado se apoderó de su cuerpo. Era una trampa, una red de infamia tejida con hilos de malicia, y ella estaba en el centro. «Yo no lo hice», dijo, su voz un susurro apenas audible pero firme. No había lágrimas en sus ojos, solo la herida desnuda de la traición. Jamás lo haría. Doña Beatriz soltó una risa corta y despectiva. «Por supuesto que no. Las joyas simplemente vuelan hasta los baúles de las sirvientas ambiciosas». «Es una pena, Alejandro. Te advertí que no era de fiar». El silencio que siguió fue atronador. Todo se detuvo. El tiempo, la respiración, los latidos de un corazón a punto de romperse. Don Alejandro se giró por fin. Su rostro era un lienzo indescifrable. Sus ojos oscuros pasando del broche resplandeciente al rostro pálido pero entero de Elara. En sus manos no solo estaba el destino de una joven campesina,
sino el peso de su propia alma. Creer en la evidencia era ceder al mundo que lo había asfixiado. Creer en ella era un acto de fe ciega, un salto a un abismo del que quizás no habría retorno. La elección que debía tomar no era sobre un robo, sino sobre en qué ruinas elegiría reconstruir su vida. El tiempo se detuvo en el estudio, suspendido en el brillo acusador de los zafiros. Cada segundo se estiraba, pesado y denso, cargado con el peso de mundos a punto de colisionar. Don Alejandro no miraba a doña Beatriz, cuyo rostro resplandecía con el veneno del triunfo, ni a doña Isabel, encogida en su piedad farisea. Sus ojos estaban fijos en el ara. No buscaba en ella una confesión, ni una súplica. Buscaba la más mínima fisura en aquella serenidad que la definía, en aquella dignidad que era su única e inexpugnable armadura, pero no la encontró. En sus ojos solo vio un dolor profundo y limpio, la herida de quien ha sido juzgado sin juicio. Comprendió la trampa con una claridad que le heló la sangre. Aquel broche no era la prueba de un crimen, sino el cebo de una elección imposible. Beatriz le ofrecía un camino de regreso a su mundo, a cambio de un alma. El alma de aquella muchacha y, lo que era peor, la suya propia. Su rostro, hasta entonces un lienzo de tormenta contenida, se vació de toda expresión. Se convirtió en la máscara de hielo que todos conocían, pero esta vez, el frío no nacía de la pena, sino de una furia tan profunda que no tenía sonido. «Fuera», dijo. La palabra fue un susurro, pero cortó el aire como el filo de una navaja. Doña Beatriz parpadeó, desconcertada. «Alejandro, la evidencia». «He dicho, fuera», repitió él, alzando la voz por primera vez, un trueno grave que hizo vibrar los cristales de la vitrina. «Todos. Dejadme solo». La orden era irrevocable. Doña Isabel salió casi corriendo, sin atreverse a mirar atrás. Doña Beatriz lo fulminó con la mirada, una promesa de futuras represalias, y se retiró con la rigidez de una reina destronada. El ara fue la última en moverse. Por un instante sus miradas se cruzaron a través del salón. Él no le ofreció consuelo, ni una promesa, ni siquiera un atisbo de su decisión. Solo vio en sus ojos la desolación de un hombre atrapado en su propia fortaleza. Con una leve inclinación de cabeza, ella se dio la vuelta y se marchó, cerrando la puerta tras de sí con un sonido suave y definitivo. En la soledad de su diminuta alcoba, bajo la luz pálida de una luna que se filtraba por la ventana, el ara no lloró. El dolor era una brasa ardiente en su pecho, pero las lágrimas no acudirían a apagarla. Comprendió con una lucidez desgarradora que el silencio de don Alejandro no había sido una condena, sino una encrucijada. Él no había dudado de su inocencia, había dudado de su propia fuerza para defenderla contra el mundo. Y ella no permitiría que su presencia se convirtiera en el arma que lo destruyera. Quedarse era condenarlo a la ruina y al aislamiento que doña Beatriz le había prometido. Su decisión nació de esa certeza, silenciosa y firme como una raíz que se abre paso en la roca. No era una huida, era un sacrificio. El único acto de poder que le quedaba era elegir los términos de su propia derrota, convertir una humillación en un acto de liberación. Con la misma parsimonia con la que pulía la plata, recogió sus escasas pertenencias y las guardó en el pequeño fardo con el que había llegado. Sobre la tosca mesilla de noche, dejó una única margarita que Andrés le había regalado esa misma mañana, sus pétalos ya ligeramente mustios. Era una despedida silenciosa para el niño, la única criatura que había logrado anidar en su corazón. Antes del alba, cuando la hacienda aún dormía envuelta en las sombras, el ara se deslizó fuera, una figura anónima desapareciendo en la bruma. No miró atrás. Cada paso que la alejaba de la hacienda de la sombra, era un paso que la acercaba a la única soberanía que nadie podía arrebatarle, su propia entereza. La noticia de su partida llegó con la primera luz del día, un murmullo que se convirtió en un eco vacío en los corredores. Cuando le informaron, don Alejandro no dijo nada. Subió las escaleras hasta el área de servicio y entró en la habitación de el ara. El aire era frío, la cama estaba hecha con una pulcritud impecable. El cuarto estaba tan vacío como si nunca hubiera sido habitado. Solo la pequeña flor sobre la mesilla delataba que allí, por un breve instante, había existido un soplo de vida. La vio entonces con una claridad cegadora. El sacrificio. Ella se había marchado para salvarlo de la elección. Para desarmar a sus enemigos, se había ofrecido a sí misma como tributo.
Se apoyó en el marco de la puerta, y el muro de hielo que había construido a su alrededor durante años no se resquebrajó, sino que se pulverizó, convirtiéndose en cenizas. Una desolación como nunca antes había conocido lo inundó, un vacío mucho más profundo y frío que el que había dejado la muerte de Leonora. Aquel era el vacío de la esperanza perdida, del fracaso personal. La había dejado marchar. En su momento de mayor debilidad, no había sabido proteger la única luz que había logrado traspasar las tinieblas de su alma. La hacienda había recuperado su silencio sepulcral, y él, su rey en un reino de sombras, estaba por fin, completa y absolutamente solo. Prepárate para ser testigo de cómo la ausencia puede convertirse en la más clara de las presencias, y de cómo un corazón, para sanar, debe primero atreverse a romperse por completo. ¿Crees que una decisión nacida del honor puede enmendar un error del corazón? La partida de Elara no trajo consigo el alivio del escándalo sofocado, sino el silencio de una tumba recién sellada. La hacienda de la sombra, que por un breve tiempo había respirado un aire casi tibio, volvió a sumirse en su letargo helado, pero esta vez era diferente. El frío ya no era una ausencia, sino una presencia activa y acusadora. El polvo parecía asentarse con más rapidez sobre los muebles, los relojes parecían haber detenido su marcha, y el eco de los pasos en los corredores sonaba más solitario que nunca. Don Alejandro se convirtió en un fantasma en su propio mausoleo. Vagaba por las estancias, deteniéndose instintivamente ante la puerta de la biblioteca, esperando un encuentro fortuito que ya no sucedería, o en el umbral del jardín, donde las rosas descuidadas parecían haber sucumbido finalmente a la pena. Pero fue en el pequeño Andrés donde la ausencia de Elara cobró su forma más cruel. El niño, que había comenzado a florecer, se marchitó de la noche a la mañana. Sus risas se extinguieron, reemplazadas por un mutismo impenetrable. Se negaba a comer, y pasaba las horas acurrucado en el rincón de su habitación, aferrado a una margarita seca, el último vestigio de la calidez que le había sido arrebatada. La enfermedad de Andrés no era del cuerpo, sino del alma, un mal que ningún médico podía curar, pues su única medicina se había marchado en la oscuridad. Una tarde don Alejandro encontró a su hijo temblando de fiebre. Al tomarlo en brazos, el pequeño cuerpo ardía, pero sus ojos estaban perdidos en una lejanía fría. Y en un susurro quebrado, el niño pronunció la única palabra que su padre temía oír. «Elara». En ese instante, la verdad cayó sobre don Alejandro con el peso de una avalancha. Lo vio todo con una claridad insoportable. Las reglas de la sociedad, el honor de su linaje, la fortuna de sus tierras, todo era una jaula de oro vacía, un imperio de cenizas. Había permitido que el miedo al qué dirán, la presión de un mundo hueco y cruel, le arrebatara la única fuente de luz que había conocido en años. Había sacrificado la dignidad de una mujer inocente, para proteger un nombre que ya no significaba nada para él. Fue entonces, con el frágil cuerpo de su hijo en brazos, cuando su epifania lo golpeó. Elara no era el origen de su ruina, no era la enfermedad que amenazaba su mundo. Era la cura. La cura para la soledad de su hijo, para el veneno de su propio pasado, para el silencio mortal de aquella casa. Justo en ese momento, el mayordomo anunció una visita. Doña Beatriz entraba en el vestíbulo, su rostro una máscara de calculada compasión, dispuesta a reclamar su victoria. Se detuvo al ver a Alejandro con el niño en brazos. «Pobre criatura», dijo, con una falsa nota de pesar, «esta agitación no le ha sentado bien, pero ahora que todo ha vuelto a su orden natural, se recuperará. He hablado con mi padre. Nuestro compromiso calmará todos los rumores». Don Alejandro alzó la vista. Sus ojos ya no eran los de un hombre atormentado, sino los de alguien que acababa de despertar de una larga pesadilla. Una calma gélida y terrible se apoderó de su voz. «No habrá ningún compromiso, Beatriz». Ella parpadeó, incrédula. «¿Qué dices?» «Digo que prefiero la ruina y el oprobio a un solo día más de tu orden natural», sentenció él, su voz resonando con una autoridad que ella nunca antes había escuchado. «El veneno en esta casa no era ella. Eres tú. Es tu mundo. Es este orgullo estéril que confunde la crueldad con el honor». Sin esperar respuesta, le dio la espalda y subió la gran escalinata, dejando a doña Beatriz petrificada en medio del vestíbulo, con el eco de un rechazo tan absoluto que era peor que cualquier insulto. En su habitación, acostó a Andrés y le prometió en un susurro que todo iba a estar bien. Luego, descendió de nuevo,
no como el amo enclaustrado de la hacienda, sino como un hombre con un propósito. Cruzó el vestíbulo, pasó junto a una doña Beatriz aún sin habla, y abrió las pesadas puertas de roble. «Preparen mi caballo», ordenó al mozo de cuadra, su voz un trueno que rompió la quietud de la tarde. No sabía a ciencia cierta a dónde se había marchado ella, quizás a su aldea natal de la que nunca hablaba, o a un convento buscando refugio, no importaba. La buscaría bajo cada piedra, en cada rincón olvidado del mundo si fuera necesario. Ensilló su corcel más fuerte, y sin mirar atrás, sin despedirse de nadie, espoleó al animal y cabalgó, alejándose de la hacienda de la sombra. El galope furioso de los cascos contra la tierra no era una huida, sino el sonido de una búsqueda. La búsqueda de su redención. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo esperanzado, por primera vez en años, don Alejandro no cabalgaba hacia las sombras, sino en pos de la luz. Si esta historia ha encendido una llama en tu corazón, escribe la palabra *valentía, ** en los comentarios. Y no olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones que podrían gustarte. El rastro de Elara era tan tenue como el perfume de una flor marchita, una huella de dignidad dejada en un mundo que prefería no verla. Don Alejandro cabalgó durante días, guiado no por indicaciones, sino por una desesperada intuición, un hilo invisible que su corazón se negaba a soltar. Preguntó en posadas, en mercados, describiendo no a una fugitiva, sino a una mujer con la espalda recta, y una mirada serena que parecía contener toda la entereza del mundo. Finalmente una anciana en un pueblo polvoriento reconoció la descripción. La muchacha del río, dijo, la que lava las penas ajenas en el agua fría. Y allí la encontró. En la ribera de un arroyo cristalino lejos del murmullo del pueblo bajo la sombra de unos álamos temblorosos. Estaba de rodillas, con las mangas remangadas, lavando sábanas de un blanco impoluto. El sol de la mañana se filtraba entre las hojas, tejiendo patrones de luz sobre su cabello recogido y su vestido humilde. No había en ella rastro de derrota, solo la cadencia tranquila de un trabajo honesto, una paz forjada en la renuncia. Él detuvo su caballo, el corazón martilleándole en el pecho con una violencia que lo dejó sin aliento. Por un instante, solo la observó. Vio en ella no a la sirvienta que había dejado marchar, sino la encarnación de todo lo que había perdido. La paz, la integridad, la esperanza. Desmontó con la torpeza de un hombre despojado de todas sus certezas. Ella alzó la vista, no con sorpresa, sino con una profunda y fatigada resignación, como si en el fondo de su alma siempre hubiera sabido que este momento llegaría. Sus manos, húmedas y enrojecidas por el agua fría, se detuvieron sobre la tela. El mundo pareció contener la respiración. Solo se oía el murmullo del agua corriendo sobre las piedras. Él caminó hacia ella, sus botas de hacendado hundiéndose en la tierra blanda de la orilla. Cada paso era una confesión de su fracaso. Se detuvo a una distancia respetuosa, despojado de su arrogancia, de su título, de su armadura de dolor. Solo era un hombre, roto y arrepentido, frente a la mujer a la que había fallado. «Te fallé, Elara», dijo, y su voz por primera vez se quebró, desnuda de todo orgullo. «Mi silencio fue mi cobardía. Permití que un mundo de sombras y veneno te hiriera para proteger un honor que no valía nada. Perdóname». Ella no respondió. Sus ojos, dos pozos de una calma insondable, simplemente lo observaban, esperando. Él dio un paso más, y luego otro, hasta que estuvo tan cerca que pudo ver el temblor de sus labios. Cayó de rodillas ante ella, en la tierra húmeda, un señor arrodillado ante una campesina, un pecador buscando su absolución. «Mi hijo te necesita», continuó, su voz un ruego ahogado. «Se apaga sin ti. Pero no es solo por él que he venido». Levantó la mirada, y en la profundidad de sus ojos oscuros, Elara vio por fin el alma desnuda del hombre, un paisaje devastado donde comenzaba a brotar una tímida semilla de esperanza. «Yo te necesito. Vuelve conmigo, Elara, no como sirvienta, no como guardiana de mi hijo. Vuelve como mi igual, como la dueña de mi casa y de mi corazón. Vuelve como mi esposa». Una única lágrima, largamente contenida, rodó por la mejilla de Elara. No era una lágrima de tristeza, ni de alegría, sino de liberación. La lágrima que disolvía todos los muros, todas las distancias, todas las heridas. Lentamente, alzó su mano, y la posó sobre la mejilla de él. Su toque fue suave,
un bálsamo sobre una quemadura antigua. Y en ese gesto, en ese silencio, estaba su respuesta. No hubo una boda ostentosa que desafiara a la alta sociedad. Su unión se selló semanas después, en el jardín de la hacienda, bajo el viejo roble cuyas raíces se hundían profundas en la tierra, como su destino. El pequeño Andrés, con las mejillas de nuevo sonrosadas y una corona de margaritas en el pelo, les entregó 2 sencillas alianzas de oro. Y cuando don Alejandro tomó las manos de Elara entre las suyas, no estaba sellando un contrato, sino reclamando su hogar. Un abrazo, largo y profundo, fundió sus 2 mundos en uno solo, mientras el sol del atardecer bañaba la escena con una luz dorada, la promesa de un nuevo amanecer. Años después, la hacienda de la sombra ya no hacía honor a su nombre. Las pesadas cortinas de terciopelo habían sido reemplazadas por visillos blancos que danzaban con la brisa, dejando que la luz inundara cada rincón. El aroma a cera y a tristeza había sido sustituido por el de pan recién horneado y el de las rosas que ahora trepaban por las paredes, vibrantes y llenas de vida. En el jardín, el sonido de las risas infantiles era la música constante. Andrés, convertido en un muchacho de mirada inteligente y sonrisa fácil, leía un libro a su pequeña hermana, una niña de ojos oscuros, y el mismo espíritu sereno de su madre. Elara, con el cabello suelto y un sencillo vestido de lino, supervisaba el florecimiento de un nuevo rosal. A su lado, Alejandro, cuyo rostro había perdido las duras líneas del dolor para dar paso a las suaves marcas de la serenidad, la rodeó con su brazo. Apoyaron sus frentes la una en la otra, contemplando la vida que habían cultivado juntos. Habían demostrado que el verdadero linaje no reside en la sangre sino en la fortaleza del alma, y que el amor, cuando es verdadero, no conoce barreras. Es un puente construido con valentía sobre los abismos de la soledad y el prejuicio, una luz capaz de hacer florecer el más yermo de los desiertos. Si esta historia ha sembrado una semilla de esperanza en tu corazón, escribe la palabra redención en los comentarios. Y no olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones que podrían gustarte.